Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de marzo. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo les doy la bienvenida a esta segunda parte por el mes de marzo. Empezamos. El siguiente libro que terminé en marzo fue Correr, del escritor francés Jean Echenós. Voy a dejar por acá la tapa real, porque este es el compendio de anagrama. Bueno, yo realmente no tenía ni idea de qué se trataba este libro, lo empecé a leer sin saber nada y de repente me encuentro con que también es una biografía ficcional, lo mismo que Ravel, que tiene que ver con la historia de Maurice Ravel, que está dentro del compendio, por supuesto. Es una historia ficcional sobre el atleta olímpico checo Emil Zatopek. Pues yo no tenía idea ni quién era Emil Zatopek. Me entero por esta historia. Y bueno, dije, voy a seguir. Echenós escribe muy bien, es muy ameno y a mí particularmente las historias biográficas de deportistas es algo que no me llama la atención en lo absoluto. Pero para nada, y menos atletas o corredores olímpicos, pues no me interesa. Pero empezó hablando sobre el contexto de la República Checa antes de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra y este personaje muy particular realmente me atrapó y el libro me pareció fascinante. Es uno de los libros que más me gustó del mes de marzo. Qué bien reconstruida está la biografía de esta persona. Lo mismo que hace con Ravel, porque con Ravel lo hace también muy bien y yo realmente de Ravel conozco la historia, entonces puedo decir que está muy bien hecha. Bueno, pues esto lo mismo. Y es más, me fui a internet, busqué videos de Emil Zatopek, lo vi correr y después comparé las descripciones que él hace, porque incluso te describe hasta las caras, los gestos que hace cuando corre, que tienen un sentido estas descripciones, no las describe porque sí, sino porque es una composición del carácter de esta persona o de la personalidad. Y lo hace perfecto, como si estuvieras realmente viendo el video. Es impresionante cómo se interioriza de la historia de las personas de las cuales quiere contar algo, ¿no? Muy distinto a Carrer. Si yo suelo comparar las lecturas, y esto justamente es todo lo contrario, es objetivo dentro de lo que puede serlo, subjetivo cuando corresponde y sobre todo se compromete absolutamente con lo que cuenta, por lo tanto uno se mete en la historia, sufre con el protagonista cuando tiene que sufrir, se alegra cuando tiene logros, siente la adrenalina de las carreras, de lo que significa ser un deportista olímpico, de todas las cosas que le pasaban dentro de la República Checa cuando después la República Checa está colapsada, o está tapada o pisoteada por el comunismo. Y todas esas restricciones que él tuvo por pertenecer a este régimen y no poder abiertamente, por ejemplo, competir en países que representaban al capitalismo. Bueno, tan interesante todo lo que te cuenta, de la forma en que te lo cuenta. Consigue que vos realmente te sientas identificado, no identificado, te entres y compres lo que él te está contando y sobre todo te interese lo que pasa con esta persona. Cosa que yo pensé que nunca me iba a pasar, porque vuelvo a decir que historias sobre deportistas no hay cosa que a mí me parezca más aburrida y que me interese menos que la historia del deporte o las cosas que les pasan a los deportistas. Pero en este caso realmente me pareció un libro atrapante, incluso trepidante, que estás todo el tiempo queriendo leerlo porque querés saber qué va a pasar, si va a ganar la carrera o no va a ganar la carrera. Obviamente a favor tuve que yo no conocía nada de Zatopek, entonces no sabía cuándo había ganado o cuándo no. Muy bien hecho, muy bien conseguido. Qué bien que escribe Echenós y sobre todo qué bien que escribe biografías. Realmente es un trabajo periodístico y sobre todo de escritor muy bien hecho. Está bueno lo que investiga, está muy interiorizado con respecto a lo que va a hablar y lo transmite muy bien. Entonces para mí esto sí que fue un acierto. Les recomiendo que lo lean realmente, tanto si les gusta el deporte como no, o si conocen a Zatopek como no, como fue mi caso, porque creo que los va a atrapar y les va a entretener mucho. El siguiente libro que terminé fue La vida sin maquillaje de la escritora guadalupeña Maryse Condé. Esta es la continuación de repente se me fue de la cabeza, el libro anterior, por Dios, ¿cómo se llama? Corazón que ríe, corazón que llora. Menos mal que lo dice Impedimenta. Que a mí me encantó, me encantó. En este caso ya tenemos a la autora más grande, porque en Corazón que ríe, corazón que llora, su infancia, acá ya es una joven, digamos, debe tener más o menos 18 o 20 años, y es el paso de Europa, ella está formándose en Francia y decide irse a vivir a África.
y es su historia de vida, más que nada en África, en el continente africano, en distintos lugares del continente africano, y el reencuentro con sus ancestros reales, ¿no? Y con sus raíces. Y los choques muy grandes culturales. Y esto es muy interesante porque esto yo no lo sabía. Ella siente realmente que no pertenece a nada, porque no se siente guadalupeña, por los motivos que ya expone en el libro anterior, por el tipo de crianza, porque a ella su familia era una familia de negros ricos, cosa que no era lo común en la isla de Guadalupe, pero tampoco eran bien vistos por los pocos blancos que son los ricos en Guadalupe. O sea, pertenecían a una minoría que casi no tenía ninguna articulación con ninguna otra población de la isla de Guadalupe, criada de una forma además totalmente europea, muy sacada de contexto, que no tenía nada que ver con lo que pasaba en la isla de Guadalupe. Después se va a estudiar a Francia. En Francia hay otro choque cultural muy grande. No se siente ella conforme con esa vida ni con esa sociedad. Y cuando va a África pensando, bueno, voy a poder en algún momento encontrar un lugar propio, tampoco le pasa esto. Porque para los africanos que fueron, que se llevaron, digamos, de África y que fueron esclavizados y llevaron a distintos lugares del mundo, no son bien vistos por los africanos que quedaron en el continente de África. Entonces también es rechazada por los mismos africanos, no habla su idioma, por lo tanto es una extranjera. Ella habla perfecto francés, porque toda la vida se educó con el idioma francés como idioma base. Entonces la consideran que es en realidad un inmigrante, una persona que se disfraza de blanco. Bueno, es impresionante porque te abre un panorama muy grande de todas las... de los micro racismos que puede haber, ¿no? Dentro de una misma sociedad. O sea, el racismo entre negros, que también existe, no solamente los blancos son racistas con respecto a los negros, sino que entre mismos, incluso entre mismas tribus dentro de África también hay un terrible puje y choque cultural constante. Desde ese punto de vista me pareció muy interesante. Lo que pasa es que este libro es muy político, y muy político de África. Entonces hubo momentos en que yo me perdí en la historia. Además de que nombra muchísimas personas, dictadores de distintos lugares, personas que ocupaban distintos cargos o políticos o dentro de la educación, porque ella en África es profesora, que además tienen nombres muy parecidos y llega un punto en que uno no sabe lo que está leyendo, no entiende, te perdés en el contexto. Hay muchas cosas de las que habla que uno no tiene idea, porque realmente de la política y de la historia de África, del continente africano, en la segunda mitad del siglo XX, realmente yo no sé mucho. Y se me hizo un poco denso. Por momentos el libro se me estancó un poco en cuanto a la cantidad de datos constantes que te está hablando sobre la cultura africana, pero sobre todo sobre la política africana. Después, por otro lado, cuando habla de su propia vida y de las cosas que a ella le pasan como persona, como madre sobre todo, y como profesora, son muy interesantes. Escribe muy bien Maryse Condé. Y sobre todo lo que es interesante es que realmente no quiere venderte una historia embellecida. Por eso el título de La vida sin maquillaje está muy bien puesto. Porque nunca trata de mostrarte su mejor costado o decirte, mira, esto lo hice así porque me pasaban tal cosa, o justificarse. Hay cosas que hacen muy mal, Maryse Condé, realmente, que se comporta mal, hace mal, no es buena madre en muchos casos, ella misma lo dice. Y me encanta que lo diga de esa forma. O sea, que ella muestre quién realmente era, sin adornos, como un ser humano que es, que todos tenemos muchas fallas y muchos aciertos, a veces, y encima no es constante, ¿no? A veces tenemos aciertos en ciertos momentos y fallas muy grandes y al revés, y bueno, nuestra vida es esto, es un poco ensayo y error, y en el caso de ella pasa lo mismo y te lo cuenta de esa forma. Entonces, es un poco desmitificar al creador, al escritor, que se suele, o los creadores en general, ¿no? Que se los suele poner como en una especie de escaparate de vidriera, en donde como son creadores se romantiza la vida que tienen. Y bueno, no, son seres humanos que le pasan cosas, también pueden ser muy malos seres humanos o buenos seres humanos, no dejan de ser creadores por eso, pero bajar un poco a la realidad el personaje. Muy interesante. Sí. Vuelvo a decir, me quedo con Corazón que ríe, corazón que llora, me gustó mucho más. Me pareció un poco denso por momentos y también es que es muy abierto porque llega hasta cierto punto, o sea, cuando ella vuelve, o sea, finalmente se va de África, ese es el punto en donde corta esta historia. Imagino que después pretenderá escribir más de sus memorias.
El siguiente libro que terminamos, porque también esto fue una lectura conjunta, fue El Camino de los Reyes, de Brandon Sanderson. Un libro de más de 1000 páginas, el primero de una decalogía de fantasía, que creo que va a quedar acá. A ver, el libro está muy bien, ¿sí? Para cualquiera que le guste la fantasía, este libro tiene casi todo bueno. Digamos, Sanderson es un gran escritor de fantasía épica, realmente en su género es de lo mejor que hay en este momento. Sus historias son interesantes, están bien narradas, están bien entrelazadas, son lo suficientemente misteriosas como que para que uno se enganche totalmente con la lectura. Los personajes están muy bien construidos, el mundo que plantea es perfecto, además de original. Si originalidad es lo que no le falta a este autor. Es un muy buen escritor. No te vas a encontrar con el típico libro de fantasía que ya está recontra remanido o copiado de Tolkien. Vas a encontrar una historia distinta, personajes muy característicos de él, porque si uno ha leído cosas de Sanderson, sí que tiene como prototipos de personajes, pero que no se copian con otros autores. Y bueno, hay un planteo, digamos, muy interesante de una sociedad interesante y de una situación interesante. Ese es el libro que abre lo que después va a seguir durante 10 libros más o 9 libros más, y es un poco un gran prólogo, porque claro, te tiene que introducir a mucha información. Es un libro que cuesta en el sentido de que es muy largo y que necesitas prestar mucha atención, porque tiene muchos detalles, muchos nombres, muchas situaciones, muchos sistemas de magia que son totalmente inéditos, o sea, no lo has leído en ningún otro lado y realmente es como una zambullida a un mundo en donde al principio no entendés mucho y después más cosas van cobrando sentido. El final es espectacular. Siempre Sanderson tiene muy buen manejo de las partes de la estructura, o sea, tiene buenas introducciones, buenos desarrollos y buenos desenlaces. Yo diría que este libro es un poco de desarrollo lento, lógicamente, porque, bueno, vuelvo a decir, abre lo que después va a ser un panorama muy grande. Pero para mí está muy bien conseguido. Realmente es un libro muy interesante. No tiene mucho sentido que cuente yo de qué trata, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque además es tan amplio que es imposible de resumir. ¿Que fue una buena experiencia realmente? ¿Lo pasamos bien los dos leyéndolo? Sí. ¿Que vaya a seguir? No sé. No porque el libro no valga la pena, sino porque yo siento un peso cuando tengo que leer libros de tanta magnitud. Estuvimos 2 meses leyéndolo. 2 meses en lectura conjunta. Que fue un disfrute y que fue lindo cuando terminamos, pero que uno piensa, bueno, voy a tener que volver a hacer esto prontamente con otro libro y que encima hay que hacerlo rápido porque si no te olvidas. Es tanta la cantidad de información y de detalles que es imposible dejar pasar mucho tiempo porque cuando llegues al segundo libro no te vas a acordar nada del primero y volverte a leer 1000 y pico páginas de un primer libro ni por casualidad. Y el tema es que es una historia, o sea, es una saga que él está escribiendo actualmente. Creo que recién, no sé si en este año o el que viene, edita el 5º. O sea que todavía falta la mitad. Y cada libro es más largo que el anterior. Así que bueno. Una experiencia muy interesante. Para los amantes de la fantasía no se lo pierdan. Pero creo que hasta aquí yo llego. El siguiente libro que terminé, que es el penúltimo, es Aventuras y desventuras del chico centella, del escritor estadounidense Bill Bryson. Esta es una autobiografía. Leí muchísimos libros que tenían que ver con biografías. No fue a propósito, ¿eh? Es una autobiografía de la infancia del autor en la década del 60 en Estados Unidos, en pleno capitalismo y pleno auge de la tecnología, ¿no? De esa desesperación por lo nuevo, por el futuro que te puede deparar los avances tecnológicos, por la modernización y por ese optimismo de vida después de la Segunda Guerra, que además con un crecimiento económico muy amplio. Muy interesante. Es un libro muy gracioso. Bill Bryson siempre escribe con muchísimo cinismo, con muchísimo humor. A veces un humor un poco obvio, un poco yankee y un poco exagerado, pero que tiene su encanto y que detrás de esa exageración, sobre todo, hay una gran crítica. Y no deja títere con cabeza. Critica mucho a la sociedad estadounidense de esa época, desde muchos parámetros o puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, político, económico, de salud, bélico. Cuando tiene que hablar de cosas escabrosas, habla sin pelos en la lengua, no le preocupa lo que su sociedad pueda pensar de lo que está diciendo.
Es bastante, realmente hay críticas muy acérrimas, es interesante, siempre con mucho humor, ¿no? Es ese tipo de crítica que parece que no se lo puede tomar muy en serio, pero en realidad sí te está diciendo las cosas de verdad, pero bueno, un poco disfrazadas. Y bueno, y pues más allá de todo esto, del contexto, digamos, es muy gracioso y muy interesante lo que cuenta de su propia infancia, de las cosas que le pasaban en la década de 60, de cómo se vivía la vida, cómo se experimentaban las cosas en esa época, los cambios grandes que hay con respecto a esta. Esa infancia media dejada de lado, o sea, un poco a que hicieran lo que les salía y bueno, y resultaba lo que resultaba. Habla también de la educación. Bueno, no deja ningún punto sin tocar y es realmente un retrato de época muy costumbrista por un lado, pero muy esclarecedor. A mí particularmente, como me gustan ciertos escritores estadounidenses que escribieron en cierta época, después leer sobre esa época me parece interesante. Entonces, ¿qué me pasó acá? Que con todo lo que él hablaba, por ejemplo, esto del amor por la tecnología y porque salió el último aparatito que bate solo y la cantidad de cachivaches que compraban porque había mucha actividad económica, o sea, las personas empezaron a tener poder adquisitivo alto y entonces compraba cualquier cosa porque, bueno, es el capitalismo salvaje, ¿no? Y esa deshumanización constante, que además cada vez está experimentando la sociedad cada vez más y cada vez la sociedad más ignorante además, con una caída en la calidad educativa. Ese contexto es el contexto de Fahrenheit, es el contexto de Crónicas Marcianas. O sea, uno entiende por qué es que Bradbury escribió lo que escribió en la década de 50. Porque estaba pasando esto, porque esto que él decía era lo que le pasaba día a día en su sociedad, o sea, o a lo que veía, el futuro que veía que iba a llegar, ¿no? También habla del racismo, porque justamente en la zona en la que vive justamente es Illinois, si mal no recuerdo. No, es Iowa. Bueno, es una zona en donde todavía hay muchísimo racismo y muchísimos problemas. Y te cuenta cosas del sur también, y bueno, ahí también, con una crítica terrible, y entonces ahí también entendés el porqué del contexto de matar a un ruiseñor, y bueno, es como que uno va haciendo una especie de composición de lugar, rompecabezas muy grande, de una sociedad, de una época, de un contexto y una forma de ver las cosas. A mí me pareció muy interesante desde muchos puntos de vista. Además es un libro ameno, que lo lees rápido porque es muy divertido y que está bueno para mechar con otras lecturas. O sea, para ir leyendo capítulos mezclados con otras cosas. Bueno, que sí, que recomiendo. Bueno, y llegamos al último libro y la última decepción. Por suerte fueron solo 2 grandes decepciones, pero fueron grandes, o sea, pero fueron importantes. Y en este caso es La juguetería mágica de la escritora inglesa Angela Carter. Bueno, este libro yo hablé de él en los 23 libros para el 2023. Yo no tenía mucha idea de... No sé ni por qué lo tenía en mi lista de pendientes, tampoco tenía mucha idea de qué trataba, pero sí que había visto que era un poco como de realismo mágico, de fantasía gótica o de terror gótico, un libro muy metafórico y muy simbólico, muy bellamente escrito, muy bien escrito, que trataba de temas muy, no sé, profundos. Bueno, a ver, de todas esas cosas diría que está bellamente escrito, eso sí. La escritora tiene una forma de escribir muy cuidada, con palabras muy precisas, con muchas imágenes visuales, sensoriales, muy metafórica. Escribe muy bien, realmente. Tiene una forma bella de escribir. Pero el libro en sí me pareció insustancial. Realmente no me gustó. No le veo lo gótico. Yo creo que es más grotesco que gótico. Oscuro sí, puede ser por la atmósfera, porque es un libro oscuro, morboso, diría más bien. Sí, podría ser que por la atmósfera fuera gótico. No me pareció terrorífico, me pareció desagradable más que terrorífico. Y me pareció fácil de entender. Yo no veo... Vi reseñas de personas diciendo que, por ejemplo, que había unas alegorías y unas metáforas que había que leer todas las capas porque tenía como múltiples interpretaciones. A mí no me pareció para nada eso, pero en absoluto. Me pareció muy simple de interpretar, muy cliché, muy común, muy de temas ya tratados en muchísimos otros libros que tienen que ver con esto de pasar de una etapa vital de la vida a otra.
que lo único que hizo fue como enrevesarlo y hacerlo más torturado y más aparentemente como esotérico, podríamos decir, porque de fantasía no tiene nada. Alguien que me explique dónde está la fantasía en este libro, dónde está el realismo mágico, porque yo no lo encontré. Y sí que es un libro que trata sobre la violencia en muchos aspectos diferentes de la vida, pero que también es muy obvia, o sea, no hay nada que sea oculto, nada que yo trate de ver qué me está queriendo decir, porque en realidad lo hace a través de metáforas. No, es que es muy obvio, pero al mismo tiempo simple y con una recarga de esa simpleza que no vale la pena. La historia como historia no me dejó nada, me pareció una historia muy rocambolesca, muy melodramática, muy de giros forzadísimos, sobre todo al final, en donde la autora quiere darle como una trascendencia que realmente no está en la historia, no la tiene la historia, y que termina siendo casi ridículo. El final ese es forzadísimo y sin sentido. Y casi no podría llamarse final, es como una inconclusión. Así que bueno, una decepción este libro, pero no se pueden dar una idea. Bueno, ustedes ya están acostumbrados a este tipo de cortes o interludios que tienen mis videos porque, bueno, sí tengo muchos problemitas y el más grave de todos es mi memoria. Y, bueno, por supuesto me olvidé de grabar los fragmentos de esta segunda parte. Así que acá estoy, reparando mis errores. Por suerte, en esta época, en el siglo XXI, existe la edición. ¿Qué sería de nuestra vida sin esto? Bueno, empezamos. Empiezo por el primer fragmento, que es el de Correr de John Echenós. Los alemanes han entrado en Moravia. Han llegado a caballo, en moto, en coche, en camión, pero también en calesa, seguidos de unidades de infantería y de columnas de avituallamiento, más algunos vehículos semi-oruga, poca cosa más. Aún no ha llegado el momento de ver los enormes Panzer, Tiger y Panther conducidos por tanquistas con uniforme negro, que será un color sumamente práctico para disimular las manchas de aceite. Unos Messerschmitt monomotores tipo Typhoon sobrevuelan la operación con la única misión de vigilar desde lo alto que todo transcurra apaciblemente. Ni siquiera van armados. No es más que una pequeña invasión relámpago como quien no quiere la cosa. Todavía no es estrictamente una guerra. Es tan solo que los alemanes llegan y se instalan, nada más. El alto mando de la operación se desplaza en automóviles Herg 901 o Mercedes 170, cuyos cristales traseros, cubiertos con cortinas grises delicadamente plisadas, no permiten ver a los generales. En las calesas más expuestas viajan oficiales de menor graduación, con capotes largos, gorras altas y una cruz de hierro apretada bajo la barbilla. Los caballos trasladan a otros oficiales o remolcan cocinas de campaña. Los camiones que transportan tropas pertenecen al modelo Opel Blitz y las motos, sidecares pesados Sundap, las conducen policías con cascos y collares metálicos. Todos estos medios de transporte van adornados con oriflamas rojas, con un círculo blanco, y esa cruz negra un tanto especial, que ya no hace falta presentar, y que los oficiales ostentan también en sus brazales. Cuando todo ese personal se presentó en los Sudetes, hace 6 meses, fue bastante bien recibido por los habitantes alemanes de la zona, pero ahora ya cruzada la frontera de Bohemia-Moravia, la acogida ha sido claramente más fría, bajo el cielo bajo y plomizo. En Praga, ese personal ha entrado en medio de un silencio sepulcral, y en la provincia morava la gente ya no se ha agolpado al borde de las carreteras. Quienes se han aventurado a hacerlo examinan ese cortejo con más circunspección que curiosidad, por no decir franca antipatía, pero algo les dice que no hay que bromear, que no es el momento de hacerlo. Emil no se ha sumado a esos espectadores, pues tiene muchas otras cosas que hacer. En primer lugar, tras abandonar la escuela que su familia no podía costearle, ocupa en una fábrica un puesto de aprendiz, con el que tampoco hay que bromear. Después, al salir del taller, asiste a unas clases de química con idea de llegar a ser algún día otra cosa que un aprendiz. Por último, cuando dispone de tiempo para volver a su casa, echa una mano a su padre en el jardín, que no es un jardín de recreo, es el lugar donde han de cultivar lo que comen, punto sobre el cual se bromea todavía menos. Emil, de 17 años, es un muchacho alto y rubio, con la cara en forma de triángulo, bastante guapo, bastante tranquilo, sonríe continuadamente y entonces asoman sus grandes dientes. Tiene los ojos claros y la voz aguda, su piel muy blanca, es de las que temen el sol. Pero hoy el sol brilla por su ausencia. Bien, ahora vamos a pasar a un fragmento pequeño de lo que sería el preludio del Archivo de las Tormentas, de Brandon Sanderson. Calac rodeó un promontorio rocoso y se detuvo agotado ante el cuerpo de un tronador moribundo. La enorme bestia de piedra yacía de costado. Las protuberancias de su pecho, parecidas a costillas, estaban rotas y agrietadas.
La monstruosidad era de forma vagamente esquelética y sus miembros anormalmente largos brotaban de unos hombros de granito. Los ojos eran manchas de un rojo oscuro en la cara afilada, como creados por un fuego que ardiera en las profundidades de la piedra. Se apagaron. Incluso después de tantos siglos, ver de cerca un tronador hizo que Kallax se estremeciera. La mano de la bestia era tan larga como alto era un hombre. Manos como esa lo habían matado antes y no había sido agradable. Naturalmente, morir rara vez lo era. Bien, hasta ahí llego nada más para los que se quieran enganchar con esta decalogía. Y el último fragmento de Aventuras y desventuras de Chico Centella de Bill Bryson. Hacia finales de la década de los 50, las Fuerzas Aéreas Canadienses pusieron en circulación un librito sobre el entrenamiento isométrico, una forma de ejercicio que despertó en mi padre un breve pero intenso entusiasmo. Los ejercicios isométricos consisten en utilizar un objeto inamovible cualquiera, como una pared o un árbol, para hacer toda la fuerza posible contra él en diversas posturas y tonificar y fortalecer así distintos grupos de músculos. Puesto que todo el mundo tiene a su disposición árboles o paredes, no hace falta un gran dispendio en material deportivo, y supongo que fue eso lo que atrajo a mi padre. Lo que resultaba incómodo, en el caso de mi padre, era que hacía sus ejercicios isométricos en los aviones. Cada vez que volaba se acercaba antes o después a la zona de tripulación o al espacio que hay frente a la salida de emergencia y adoptando la posición de alguien dispuesto a desplazar maquinaria pesada, empujaba la pared exterior del aparato con la espalda o los hombros, permitiéndose de vez en cuando alguna pausa antes de reanudar sus esfuerzos entre quedos y resueltos gruñidos. Por fuerza, aquello tenía que llamar la atención. Al fin y al cabo, y por muy inverosímil que pudiera resultar, daba toda la impresión de que intentaba abrir a empujones un boquete en el costado del avión. Los ejecutivos de los asientos cercanos le observaban por encima de la montura de sus gafas. Antes o después, una azafata asomaba la cabeza y se le quedaba mirando también, pero con cierta precaución, como si acabase de recordar un aspecto en concreto de su formación que hasta entonces no hubiese tenido oportunidad de poner en práctica. Bien, y hasta aquí llegamos con los fragmentos y, como quien no quiere la cosa, pasamos a la despedida. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las lecturas del mes de marzo. Espero que me comenten, por supuesto, como siempre les digo, qué les pareció, si alguna la leyeron. Seguramente hay algunas que son conocidas. Bueno, la juguetería mágica he visto bastantes reseñas positivas, así que probablemente no estén de acuerdo, o sí, y me sorprenda y hay mucha gente que piense y le pase lo mismo. Bueno, lo que ustedes quieran comentarme, por supuesto, siempre es bienvenido. Nos estamos viendo en el próximo viaje.